Para comenzar, quiero contarle una historia de un hombre, una historia que escuché de un hombre anciano llamado Joe. Obviamente es una historia gringa. Y este hombre se estaba muriendo. Y durante años había estado en desacuerdo con uno de los que fue su mejor amigo, uno de sus mejores amigos llamado Bill. Pero ellos se habían distanciado, habían dicho diferentes cosas el uno del otro. Y este hombre, Joe, queriendo arreglar las cosas, le envió un mensaje a su ex amigo, a Bill, para que vinieran a verlo. Y cuando Bill llegó, Joe le dijo que tenía miedo de pasar a la eternidad con tan mal resentimiento entre ellos. Y con gran esfuerzo, Joe se disculpó por todas las cosas que había dicho y hecho en contra de Bill. Y también le aseguró a su amigo que lo perdonaba por todas sus ofensas. Todo parecía estar bien hasta que Bill se dio vuelta para irse. Mientras salía de la habitación, Joe le gritó: pero recuerda que si mejoro, esto no cuenta. Esta es una ilustración graciosa de una realidad con respecto al perdón, que muchas veces ofrecemos y es superficial y lo hacemos por motivos egoístas, como le pasó a Joe. Dijo: ya me voy a morir, hay que arreglar todo porque si no, quién sabe. Decimos que perdonamos, pero cuando surge la más mínima fricción, somos rápidos para resucitar las ofensas del pasado. Hoy vamos a estudiar cómo la oración que el Señor nos enseñó sobre el perdón nos lleva a pedir un perdón sincero con Dios y a otorgar un perdón sincero con quien nos ofende. Así que leamos Mateo 6, del 9 al 15. Dice así: vosotros pues oraréis así: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga tu reino, hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. Y perdónanos nuestras deudas como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal. Porque tuyo es el reino y el poder y la gloria por todos los siglos. Amén. Porque si perdonáis a los hombres sus ofensas, os perdonará también a vosotros vuestro Padre Celestial. Mas si no perdonáis a los hombres sus ofensas, tampoco vuestro Padre os perdonará vuestras ofensas. Hoy es nuestro quinto tema sobre la oración. Y creo que ha sido una bendición aprender todo lo que el Señor Jesús, nuestro modelo en la oración, nos ha enseñado en esta sección. Y nos ha enseñado no solo cómo debemos orar, cuál debe ser nuestra actitud, sino también qué debemos pedir. Y con respecto a lo que debemos pedir, ya hemos visto las primeras 4 peticiones. La primera, que es por santificar el nombre de Dios, lo cual significa que le pedimos a Dios tratarlo como santo en cada área de nuestra vida por nuestra obediencia. La segunda petición es porque venga el reino de Dios. Y eso significa orar por la segunda venida de Cristo, quien traerá el reino de Dios y el cumplimiento total de las promesas acerca de la salvación y el cielo. La tercera es para que se haga la voluntad de Dios, y eso implica pedir por un completo sometimiento a la voluntad de Dios, así haya dolor y sufrimiento, pero sabiendo sobre todo que el gozo por obedecer el plan de Dios debe ser mucho mayor. La cuarta petición, que es cuando empieza la segunda sección, que se basa en las necesidades de los creyentes, la vimos hace 8 días. Y estuvimos estudiando lo que significa orar por el pan de cada día, lo cual significa que Dios supla mis necesidades básicas diarias. Vimos que esta oración implica orar por depender solo de Dios, orar por evitar la avaricia y orar por tener una actitud de contentamiento sin importar cualquiera que sea nuestra situación. Hoy vamos a estudiar la quinta petición, que dice en el versículo 12: y perdónanos nuestras deudas como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Y lo primero que hay que decir es que de las 6 peticiones en esta oración, esta es la única petición que requiere una explicación de parte de Jesucristo, o una razón de parte de Jesucristo. Es una explicación que está en el contexto inmediato. ¿Y está en qué versículos? En el 14 y el 15. Versículo 14 y 15 está directamente relacionado con el versículo 12, cuando dice: porque si perdonáis a los hombres sus ofensas, os perdonará también a vosotros vuestro Padre Celestial. Mas si no perdonáis a los hombres sus ofensas, tampoco vuestro Padre os perdonará vuestras ofensas. Es la única petición que el Señor explica en estas 6 peticiones. Y esto nos muestra que el aspecto de perdonar y de recibir perdón es claramente importante para el Señor Jesús.
Es algo fundamental. Y la verdad es que no encontré ninguna explicación de por qué esta es la única petición que Cristo explica. Creo, y esto es una opinión personal, puede ser por 3 razones. La primera es que es en el perdón en donde el creyente más se parece a Dios. Es en el perdón donde el creyente más se parece a Dios. El plan de redención tiene en el centro el perdón de Dios por medio de la obra de Cristo. La razón por la que Jesús dejó el cielo y murió por nuestros pecados fue para que los creyentes pudiéramos obtener el perdón del Padre Celestial. Y como hijos de Dios, estamos llamados a imitar el carácter de nuestro Padre Celestial, y en el perdón imitamos algo que es fundamental de su carácter y de cómo nos trató. Por eso, una posible razón de por qué hay una explicación de esta petición es porque en el perdón nos parecemos más a Dios. Otra posible razón es debido a lo difícil que es perdonar de verdad a otra persona. Es difícil. Y siendo sinceros, en muchas ocasiones no queremos hacerlo. Queremos hacer lo contrario. Queremos que la otra persona pague lo que nos hizo. Queremos hacer justicia por nuestra propia cuenta y no soltar el resentimiento que alguien nos causó. Eso lo queremos. Tal vez por eso el Señor tuvo que hacer un énfasis en esta petición. La última posible razón, recuerde, por la cual el Señor explica esta petición es por la necesidad del perdón. Por la necesidad del perdón. ¿Por qué es una necesidad del perdón? Porque necesitamos perdonar y que nos perdonen, porque somos seres humanos que vamos a fallar y pecar contra otros. Lo único que garantiza que una relación sobreviva, ¿qué es? El perdón. No es la comunicación, no es que tengamos claras ciertas obligaciones que cada uno tiene que hacer, que usted vaya hasta un límite, yo vaya hasta el otro. No. La clave para las relaciones es el perdón. ¿Sabe por qué? Porque usted es un pecador que se relaciona con otros pecadores. Y eso, por ende, muestra que usted va a fallar. Va a fallar. Necesitamos perdonar porque somos seres humanos que vamos a fallar y vamos a fallar y pecar contra otros. Y lo único que soluciona ese tipo de relaciones es un perdón sincero. Estas son solo algunas razones, pero más allá de las razones por las cuales el Señor colocó esta explicación, tenemos que entender en qué consiste esta petición que comienza diciendo: perdónanos nuestras deudas. ¿Qué significa esto? Y hoy quiero decirle que hoy no voy a hablar sobre 3 características, 3 verdades, 3 aspectos. No se espere eso porque no lo voy a decir. Voy a irme de chorro. Bueno, porque a veces dicen, ya empezó el tema, ¿dónde están los puntos? ¿Dónde está esto? No, esta vez voy a predicar diferente a lo que hago usualmente, que es, voy a irme de chorro explicando cada uno. Bueno, ¿listo? Entonces, ¿qué significa perdónanos nuestras deudas? Esa palabra perdónanos significa en el original dejar, cancelar o remitir. Dejar, cancelar o remitir. Y la palabra deudas habla de manera literal de una deuda monetaria. Una deuda monetaria. Se usaba en el Antiguo Testamento respecto a deudas literales, pero la idea de pecados como deudas era muy común en el ambiente judío. De hecho, la palabra perdonar, usada en contextos financieros, significa liberar al deudor de una obligación legal. Eso era lo que significaba, liberar al deudor de una obligación legal de reponer la deuda que tenía. Por lo tanto, cuando tomamos estos 2 significados y lo aplicamos al perdón de pecados y lo aplicamos a un contexto moral, perdonar significa liberar al pecador de las consecuencias merecidas por sus actos. Liberar al pecador de las consecuencias merecidas por sus actos. Eso es lo que usted hace cuando perdona a otra persona o cuando usted lo perdona. Usted libera a su ofensor de las consecuencias merecidas, bueno, por sus actos. Esta petición es un clamor a Dios, en primer lugar, porque dice, perdónanos nuestras deudas. Es un clamor a Dios para que borre los pecados y libere al creyente de las consecuencias merecidas por sus actos. Eso es lo que nos está enseñando aquí. Y aquí es importante hacer una distinción entre 2 tipos de perdón que vemos en la palabra de Dios. Está el perdón judicial, digámoslo así, o posicional, que se asocia con la justificación, con el hecho de que Dios hace una persona santo, y está el perdón paternal, que se asocia con la santificación diaria del creyente. El primero, el perdón judicial o posicional, sucede una vez y para siempre cuando una persona
se arrepiente de sus pecados y cree en Cristo como Señor y Salvador. En ese momento, el Señor lo declara judicialmente perdonado de todos sus pecados. Ya no hay condenación para esa persona. Ahora, esto podría hacernos preguntar, entonces, ¿para qué necesito pedir perdón? Si ya se me perdonaron todos los pecados. Y la razón es que seguimos pecando. Esa es la razón. Y el creyente necesita el perdón de Dios como Padre diariamente para crecer en su fe. Todos los días necesitamos el perdón de nuestro Padre. Una vez salvo, el cristiano pasa a ser hijo de Dios, pero no deja de luchar con el pecado. La Biblia es clara que incluso después de la salvación, los creyentes ¿qué? Seguirán pecando. Mire lo que dice Primera de Juan, capítulo 1, versículos del 8 al 10. Primera de Juan, capítulo 1, versículos del 8 al 10. Dice así: obviamente, y entienda siempre que las cartas del Nuevo Testamento, ¿a quiénes fueron escritas? A creyentes. Bueno, siempre hay que leerla con ese contexto en mente. Primera de Juan 1, del 8 al 9, dice: si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Si decimos que no hemos pecado, le hacemos a Él mentiroso y su palabra no está en nosotros. Como vemos, las personas que describe Juan en los versículos 8 y 10 no ven la necesidad de confesar su pecado, porque se han engañado a sí mismos al creer la mentira de ¿qué? Que no tienen pecado. Dicen, ¿yo pecado? ¿Cuál? Pero Juan nos dice que eso es sinónimo de no tener la verdad. Y no tener la verdad es sinónimo de no tener la palabra y es sinónimo de no ser creyente. O sea, una persona que dice que no tiene pecado, ¿qué significa? Que no es creyente. Por lo tanto, la confesión de pecados es una de las evidencias de que uno es efectivamente una nueva creación en Cristo. Antes de tener un corazón nuevo, el creyente no tenía ningún deseo inherente de confesar sus pecados, ¿cierto? A nadie. Tal vez un sentimiento de culpa por ahí, pero no un deseo inherente de volver a tener comunión con Dios a través de la confusión. Pero debido a que Dios le da un corazón nuevo al creyente, ahora este tiene una respuesta sobrenatural cuando peca y un deseo de confesar el pecado y de pedir perdón. Eso es lo que hace un creyente. Y el Espíritu Santo no lo deja hasta que confiese su pecado y se arrepienta. Lo redarguye y sabe, así sea el pecado más pequeñito, dice, estoy pecando. Por eso es que buscar el perdón surge de la obra de la gracia divina en el corazón del ser humano, en el corazón del creyente. Pero lo interesante de esta oración en el Padre Nuestro no solo muestra que una persona es nacida de nuevo cuando confiesa sus pecados. Que el Señor nos haya mandado a orar por el perdón de Dios muestra la necesidad, escuche bien, de examinarnos por el pecado que todavía reside en nosotros. Eso es lo que nos está enseñando en primer lugar esta oración. Cuando el Señor le dice a sus discípulos, ustedes tienen que orar de esta manera. Primero, perdónanos nuestras deudas. ¿Cuál es la implicación? Que tienes pecado. Que tienes pecado. Que no puedes ir a la oración de una manera hipócrita diciendo, uy, estoy re bien. No. De hecho, mire el Salmo 139, 23 y 24, que es lo que dice el salmista. Salmo 139, 23 y 24. Y este salmo es muy lindo porque está dentro del contexto en el que el salmista, David, está exaltando a Dios por sus atributos y específicamente por su omnipresencia, por su omnisciencia. Y mire cómo concluye el salmo. Dice el Salmo 139, 23 y 24. Termina diciendo, examíname, oh Dios, y conoce mi corazón.
Pruébame y conoce mis pensamientos y ve si hay en mí camino de perversidad y guíame en el camino eterno. De esta canción hay un himno también de hace rato, a ver si la montan. Y canta estas palabras exactamente. No la voy a cantar, pero es esto, es este clamor de Dios diciendo: Señor, examíname y ve si hay en mí camino de perversidad y guíame por el camino eterno. Esto debería hacer que nuestras oraciones sean oportunidades valiosas que no podemos dejar de aprovechar para inspeccionar el pecado que muchas veces nuestro orgullo no nos deja ver. ¿Qué es lo que nos está diciendo el Señor en la oración? Que lo primero que tenemos que hacer es ir a pedir perdón, es ir a decirle al Señor: Señor, examíname y mira si hay algún camino que te desagrada. Hermanos, así como vimos hace 8 días, que tenemos todos los días necesidades por las cuales que pedir, así también tenemos pecados que necesitan ser perdonados todos los días. Todos los días. Y démonos cuenta que la palabra en la oración no es deuda, sino perdónanos ¿qué? Nuestras deudas. No es una deuda la que tenemos, sino que son ¿cuántas? Muchas. Por eso, siempre que vayamos a orar, deberíamos ir con esa mentalidad humilde y decirle a Dios: Señor, muéstrame mi pecado. Como decía David en un salmo, hasta de los pecados que no conozco. Señor, muéstrame mi pecado. De hecho, y si usted lo piensa bien, esta era la manera en que los israelitas se presentaban en el Antiguo Testamento en el templo. Ellos ¿qué? Iban conscientes de su pecado y por eso llevaban un sacrificio, porque sabían que lo primero que tenían que hacer era ¿qué? Buscar el perdón de Dios. Era lo primero que tenían que hacer. Hoy no tenemos que ir con ningún sacrificio a la iglesia. El Señor nos ha dejado en la oración una herramienta muy valiosa que no debemos desaprovechar al pedirle al Señor que nos haga un escáner de nuestro estado de pecado y así confesarlo, pedir perdón y ser limpios de toda maldad. Bueno, ahora, para tener el perdón de Dios no basta con examinar nuestro propio pecado y confesarlo. Esto también implica tener una actitud de perdón hacia otros. Y aquí es donde la cosa se pone peleaguda y ya van a ver por qué. La segunda parte del versículo dice así: como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Lo primero que hay que decir es que esto no significa que nuestra disposición perdonadora gana para nosotros el perdón divino. El perdón de Dios está basado en su favor no merecido, en su compasión, en su misericordia y en su gracia divina. Efesios 1:7 dice que tenemos el perdón de pecados según las riquezas de su gracia. O sea, somos perdonados ¿por qué? Por la gracia de Dios. El perdón de nuestras deudas, el perdón de nuestros pecados no está basado en nuestros méritos, sino en los de Cristo que nos son apropiados. Bueno, por eso cuando oramos, perdona nuestras deudas como también nosotros perdonamos, estamos orando para que la misericordia con la que Dios perdona a un creyente corresponda a la misericordia con la que perdona a los demás. Eso es lo que estamos orando. Jesús está enseñando a sus seguidores que escuche bien, de la misma manera que ellos necesitaban ser perdonados por Dios, así también debían pedir perdón a otros. De la misma manera. Y esto nos muestra que el perdón humano es una causa directa del perdón divino. El creyente apunta a su propio perdón hacia otros mientras apela al perdón de Dios por sus propios pecados. En vista del perdón que le pedimos a Dios, nuestro corazón debería estar limpio de todo resentimiento hacia los demás. Debería. Y esto es lo que se reafirma en los versículos 14 y 15. Mire lo que dice versículo 14 y 15 de Mateo 6. Dice: porque si perdonáis a los hombres sus ofensas, os perdonará también a vosotros vuestro Padre Celestial. Mas si no perdonáis a los hombres sus ofensas, tampoco vuestro Padre os perdonará vuestras ofensas.
Estos versículos que están diciendo, lo que dicen, que nuestro perdón a otros está conectado con el perdón de nuestro Padre Celestial a nosotros. El versículo 14 establece claramente que el ser perdonado está condicionado ¿a qué? A perdonar a otros. Ahí lo dice. Por otro lado, el versículo 15 lo dice de una manera negativa y niega el perdón a aquel que no perdona a otros. Ahí lo dice, ¿cierto? Esto es una lectura clara, es una muy buena traducción. El texto lo que está declarando de manera absoluta es que no puede haber perdón mientras uno no perdona a otra persona. No puede haber perdón para el que pide mientras uno no perdona a otra persona. ¿Por qué? Porque una falta de perdón total a los demás muestra que una persona no ha entendido el perdón que Dios le ha dado. Una falta de perdón hacia los demás muestra que una persona no ha entendido el perdón que Dios le ha dado. Puede que una persona luche con el perdón y que le pueda tomar tiempo. ¿Pueda pasar esto? Sí. Pero al final perdona, porque entiende todo lo que Dios le ha perdonado. Todo lo que Dios le ha perdonado. Si una persona, y escúcheme bien, nunca perdona, deja serias dudas si es creyente. Y esto lo vemos al final del versículo 15. Mire el versículo 15, dice, tampoco vuestro Padre os perdonará vuestras ofensas. Esa expresión os perdonará está en el futuro y puede estar refiriéndose al perdón final que se dará en el juicio final. Un concepto similar, ¿sabe dónde está? En la parábola de los dos deudores. ¿Recuerda? Vamos allá, unas paginitas adelante, a Mateo 18, 23, 35. Vamos a leer toda la parábola. Mateo 18, 23, 35. Dice así, por lo cual el reino de los cielos es semejante a un rey que quiso hacer cuentas con sus siervos, y comenzando a hacer cuentas le fue presentado uno que le debía 10,000 talentos. A este, como no pudo pagar, ordenó su señor venderle, y a su mujer e hijos, y todo lo que tenía para que se le pagase la deuda. 26. Entonces aquel siervo postrado le suplicaba diciendo, Señor, ten paciencia conmigo y yo te lo pagaré todo. El señor de aquel siervo, movido a misericordia, le soltó y le perdonó la deuda. Pero saliendo aquel siervo, halló a uno de sus consiervos que le decía que le debía 100 denarios. Y haciendo de él, le ahogaba diciendo, págame lo que me debes. Entonces su consiervo, postrándose a sus pies, le rogaba diciendo, ten paciencia conmigo y yo te lo pagaré todo. Mas él no quiso, sino fue y le echó en la cárcel hasta que pagase la deuda. Viendo a sus consiervos lo que pasaba, se entristecieron mucho y fueron y refirieron a su señor todo lo que había pasado. Entonces, llamándolo su señor, le dijo, siervo malvado, toda aquella deuda te perdoné porque me rogaste. ¿No debías tú también tener misericordia de tu consiervo como yo tuve misericordia de ti? Entonces su señor, enojado, le entregó a los verdugos hasta que pagase todo lo que le debía. Así también mi Padre Celestial hará con vosotros si no perdonáis de todo corazón cada uno a su hermano sus ofensas. Creo que hemos leído en algunos momentos esta parábola. Y aquí hay un deudor que debe 10,000 talentos versus un deudor que debe 100 denarios. Un denario correspondía al salario diario de una persona en ese momento. Por lo tanto, el segundo deudor debía ¿cuánto? Debía 100 días de trabajo, poniéndolo en esos términos. 3 meses y medio, tal vez 4, con festivos y dominicales. ¿Listo? 3 meses y medio, 4. Eso era lo que debía. ¿Qué era el talento? El talento era la representación monetaria más grande de ese momento. Y un solo talento, ¿sabe a cuánto equivalía? A 6,000 denarios. Por lo tanto, un talento equivaldría a ¿cuántos días de trabajo? 6,000 días de trabajo. ¿Y eso representaría cuánto? 16 años de trabajo. Pero el primer deudor, ¿cuánto debía? 10,000 talentos. Por lo tanto, cuando usted multiplica 6,000 talentos por 10,000, eso le da igual a ¿cuánto? 60 millones de días de trabajo. Si usted divide eso por 365 días, un año, la deuda del primer deudor equivaldría a 164,383 años de trabajo.
Por eso es que la expresión 10.000 talentos en esa época significaba o quería decir un número infinito. ¿Se puede pagar 100 días de trabajo? Sí, me hipotecan el sueldo y los pago. ¿Cuándo se pueden pagar 164.383 años de trabajo? La enseñanza es esa, que Dios te ha perdonado a ti una deuda infinita. Esa es la enseñanza. Tú eres el primer deudor. Bueno, ahora, y si ya tengo el perdón de Dios, ¿qué tengo que hacer si alguien me debe 100 denarios? Solo 100 denarios. Tanto en la parábola como en la oración del Padre Nuestro, Jesús nos estaba enseñando que si alguien es tan hipócrita de buscar el perdón de Dios y rechazar expresar el mismo perdón hacia otros, Dios lo rechazará finalmente. ¿Por qué? Porque nunca fue creyente. Porque nunca entendió el perdón de Dios en su vida. Como dijimos, en algunos casos un creyente puede luchar con perdonar a otra persona. Pero si es un verdadero creyente, esa falta de perdón que está otorgando le robará el gozo, le robará la paz, le robará la comunión con Dios porque está pecando esa persona. ¿Y sabe por qué le cuesta a una persona perdonar a otra siendo creyente? ¿Sabe por qué a una persona le cuesta tanto? No es por la gravedad de la ofensa. Escucha bien eso. El problema no es la gravedad de la ofensa. No es lo mal que lo trataron a usted o lo que le hicieron. El problema es que no se considera como un gran pecador. Ese es el problema. Y por lo tanto, no está apreciando cuán grande pecado le ha perdonado Dios. No está considerando cuánto pecado Dios le ha quitado. Eso fue lo que le pasó al primer deudor, ¿cierto? Siendo el peor de los deudores, sabiendo que su deuda era impagable, no se vio como eso. Y por eso fue y le cobró la deuda a su compañero y lo metió a la cárcel. Por eso. Y cuando tus propios pecados te parecen pequeños, los pecados de otros para ti los vas a ver gigantes. Los vas a ver gigantes. Cuando tus propios pecados para ti son pequeños, los pecados de otros los vas a ver gigantes. Si crees que no eres un gran pecador, entonces las ofensas de otros aparecerán ante tus ojos enormes. Pero es que mírenme a mí, yo tan santo, tan justo, tan bueno. ¿No? Mire lo que me está haciendo este impío. Y esto es una gran equivocación y un gran error. ¿Qué debemos hacer? Que mientras más veamos la profundidad de nuestro pecado, ¿ante quién? Ante Dios, ante Cristo, ante quien realmente nos deberíamos comparar, menos nos molestarán los pecados de otras personas contra nosotros. Cuando entendemos eso, mientras más vemos la profundidad de nuestro pecado ante Dios, mientras más veo lo asqueroso que es nuestro pecado, la degradación de nuestro pecado a todo nivel, que ese pecado ofende la santidad de Dios, que ese pecado nos hace, solo ese pecado nos hace merecedores del infierno eterno, cuando entendemos eso y nos colocamos en esa perspectiva delante de Dios, vemos los pecados de los demás muy pequeños. Porque lo que otros hacen contra mí no merece el infierno, pero lo mío sí. Cuanto más veas la cruz, menos difícil de perdonar te parecerá el pecado de los demás, en comparación con los pecados que costó la vida del Hijo de Dios en la cruz. ¿Y sabe qué también nos está enseñando esta oración? Perdona nuestros pecados como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Esta oración nos enseña que primero debemos vernos como eso, como un pecador. Mire este versículo que siempre me ha impresionado, sobre todo por quien lo dijo. Primera de Timoteo 1:15. Primera de Timoteo 1:15. Dice así. Lo dice Pablo. Pablo casi al final de sus días. Bueno,
está escribiendo Timoteo. 1 Timoteo 1:15 dice, palabra fiel y digna de ser recibida por todos, que Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores, de los cuales yo soy el primero. O sea, Pablo le está diciendo, siendo apóstol, siendo creyente, llevando una vida correcta, ¿y qué dice él? Yo soy el primero. Él se veía a sí mismo como un pecador. Yo hubiera escrito, de los cuales Judas es el primero. Sí, ese man es un pecador. Pero ¿qué dice él? Yo soy el primero. Y esto es lo que nos enseña esta oración. Que el primero de los pecadores soy yo. Hermanos, un cristiano, aunque le cueste, perdona. La voluntad de perdonar a los demás con gracia es un sello distintivo del verdadero discípulo de Jesús. Es un sello distintivo. Además, cuando oramos, perdónanos nuestras deudas, como también nosotros perdonamos a nuestros deudores, le estamos pidiendo a Dios que perdone nuestros pecados de acuerdo con el mismo estándar que hemos usado para perdonar los pecados de otros. Eso es lo que le estamos pidiendo al Señor. Que utilice el mismo estándar que nosotros hemos utilizado con otros, que Dios lo utilice conmigo. Agustín decía que esta es una oración, que esta es una petición terrible. Es una petición terrible. Porque si oras estas palabras mientras albergas un espíritu que no perdona, en realidad estás pidiéndole a Dios que no te perdone. Eso es lo que está diciendo. O sea, mejor dicho, si oras de esta manera, mientras te niegas a perdonar a quienes te han hecho daño, esta oración que pretende ser una bendición se convierte en una maldición autoinfligida. Una maldición autoinfligida. En realidad estás diciendo, Dios, ya que no he perdonado a mi hermano, por favor, no me perdones a mí. Pregunta, ¿quién puede vivir sin el perdón de Dios? Nadie. Nadie. Si cuando oras esta oración no tienes un espíritu perdonador, como decía un pastor, estás firmando tu propia sentencia de muerte. Negarse a perdonar a alguien y luego pedirle perdón a Dios es pedirle a Dios que nos dé lo que no estamos dispuestos a darle a la otra persona. Eso es. Hermanos, el perdón es algo que no puede esperar porque es un mandato de Dios, porque necesitamos ser perdonados y porque si no perdonamos, Dios no nos perdona. Dios te da la capacidad de perdonar cuando tienes razones que no podrías tener. Dios te da la capacidad de perdonar cuando tienes razones humanas para no hacerlo. Las deudas, y entiende bien esto, las deudas de alguien contra ti son como nada en comparación a lo que le debías a Dios. Son como nada. Son 100 talentos. ¿Tú debías cuánto? 10,000 denarios. Y que eso te quede bien claro a ti. Bueno, ahora, ya hemos visto que esta oración nos debe llevar a examinarnos a nosotros mismos por nuestros pecados y a perdonar a los demás de acuerdo al perdón que Dios o que hemos recibido de Dios. Pero algo más que debemos entender y que es muy importante entenderlo, que implica hacer esta oración, es que nosotros debemos saber, debemos entender cómo Dios perdona. Porque nuestro llamado es a perdonar no según lo que a nosotros nos parece, sino a perdonar según el estándar de Dios. Vamos a Efesios, capítulo 4, versículo 32, e inmediatamente vamos a leer el pasaje paralelo que está en Colosenses 3:13. Primero Efesios capítulo 4, versículo 32. Dice, antes sed benignos unos a otros, misericordiosos, perdonándonos unos a otros, como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo. ¿Cómo debemos perdonar? Como Dios nos perdonó, ¿cierto? Ahí lo dice, claramente. Esa manera es lo que debemos perdonar. Y esto se repite, mira allá adelante, en Colosenses capítulo 3, versículo 13. Allá adelantico, pase solamente páginas hasta que llegue a Colosenses. Colosenses capítulo 3, versículo 13. Dice así, soportándoos unos a otros y perdonándonos unos a otros, si alguno tuviere queja contra otro,
De la manera que Cristo os perdonó, así también hacedlo vosotros. ¿Cómo debemos perdonar? De la misma manera que Cristo nos ha perdonado. Esto es lo que está diciendo el texto. Lo que nos están diciendo estos versículos es que en proporción a lo mucho que el Señor nos ha perdonado, deberíamos perdonar de la misma manera. Entonces aquí vendría la pregunta que vamos a responder. ¿Y cómo Dios me perdona? ¿Cómo Dios perdona a los pecadores? ¿Qué hace Dios cuando perdona los pecados de las personas? Dos aspectos que suceden cuando eso pasa, cuando Dios perdona a los pecadores. En primer lugar, Dios borra los pecados cuando alguien decide acercarse en arrepentimiento y pedir perdón. Dios borra los pecados, los borra completamente cuando alguien decide acercarse en arrepentimiento y pedir perdón. Mire lo que dice, por favor, Isaías capítulo 43, versículo 25. Isaías 43, versículo 25. Dice ahí cómo Dios perdona, hablando específicamente de lo que iba a suceder con Israel. Dice así, Isaías 43, 25. Yo soy el que borro tus rebeliones por amor de mí mismo y no me acordaré de tus pecados. Esa palabra borrar significa también cancelar o terminar. Se toma de una costumbre antigua en donde se tenía un libro para mantener el registro de las deudas, la cual esas deudas iban a ser leídas y cargadas el día en el que el deudor debía cancelar la deuda totalmente. Si el deudor pagaba, esas deudas eran borradas del libro. Lo que está diciendo Dios de la manera como Él perdona es que está afirmando que el pecador no tiene ninguna deuda registrada contra Dios. Dios ¿qué? Las cancela y esos pecados no son tomados en cuenta. Dios las cancela absolutamente. Él no los trae a colación otra vez. Y eso es lo primero que Dios hace cuando perdona. Ahora, ¿qué es lo segundo que hace Dios cuando perdona? Él no recuerda el pecado de los transgresores. Eso es lo segundo que el Señor hace cuando perdona. Dios no recuerda el pecado de los transgresores. Mire lo que dice en Jeremías 31, versículo 34. Jeremías 31, versículo 34. Dice así: y no enseñará más ninguno a su prójimo, ni ninguno a su hermano diciendo, conoce a Jehová, porque todos me conocerán desde el más pequeño de ellos hasta el más grande, dice Jehová, porque perdonaré la maldad de ellos y no me acordaré más de su pecado. Esa palabra recordar significa traer a la mente, significa reconocer, mencionar o marcar. Cuando el texto dice que Dios no recordará los pecados, no significa que Él pierde la memoria. Dios es omnisciente, sino que decide voluntariamente no recordar ni llevar cuentas del pecado perdonado. No lleva cuentas. Él va a tratar las ofensas pasadas como si nunca hubieran existido, aunque sus consecuencias puedan continuar. Eso sucede, pero Él no las va a traer a colación. Cuando Dios perdona al pecador, Él no tiene en cuenta ni recuerda nuestros pecados para usarlos en contra de nosotros. No nos dice, uy, ya David, ya vas 3, ya hay que bajarlo. No. Nuestras ofensas han sido borradas. Dios no está enojado, no va a haber represalias. Por lo tanto, podemos resumir el perdón de Dios en dos acciones sencillas. La primera es que cuando Dios perdona, la deuda del pecador queda cancelada. No hay que pagar nada más. La segunda es que Dios no toma en cuenta mis pecados ni los utiliza en contra del ofensor. ¿Cuál es el resultado de este perdón? Que Dios restituye al pecador a una relación con Él. Eso es lo que ha sucedido con cada uno de nosotros. Dios nos ha restituido a una relación con Él. Ya no hay ningún tipo de interferencia, no hay ninguna ofensa, no hay ninguna deuda por la cual pagar. Ahora, así es como Dios perdona, ¿cierto? Por lo tanto, ¿cómo debe ser el perdón que le doy a alguien cuando me ofende? Igualito. El perdón hacia otras personas es el acto divino, es el acto de Dios, porque solo el Señor nos puede capacitar para ello. Es el acto divino que restituye
la relación entre dos personas, permitiendo que no haya ninguna ofensa pendiente entre ellas, ni tampoco se recuerden para usarlas en contra de la otra persona. Eso es lo que es el perdón que debe existir entre dos personas. Es ese acto divino que restituye la relación entre dos personas, permitiendo que no haya ninguna ofensa pendiente entre ellas, ni tampoco se recuerden para usarlas en contra de la otra persona. Por eso, cuando usted perdona, como Dios lo manda a perdonar, debe decidir comprometerse a 4 acciones. 4 acciones. Si usted va a perdonar, si usted va a orar, Señor, perdona mis deudas, así como también yo perdono, usted debe tener en cuenta 4 acciones cuando perdona. Primera, no medite en la ofensa cometida. No se quede pensando en la ofensa que le hicieron, en el pecado que cometieron contra usted, como Dios no medita en la ofensa. No se quede pensando en el dolor que le surgió. Si usted ya ha perdonado, no se quede pensando en eso. Segundo, muy importante, no utilice la ofensa cometida en contra de la otra persona. Porque ahí sí somos buenos, ¿cierto? No utilice la ofensa cometida en contra de la otra persona. No la utilice como una excusa cuando usted obra mal, porque eso pasa muchas veces, ¿cierto? Que usted se equivoca y la persona le muestra en el momento que se está equivocando. ¿Y qué es lo que dice uno? Pero no como tú, que te acuerdas que me hiciste esto. Cuando usted perdona, no utilice la ofensa cometida en contra de la otra persona. ¿Dios utiliza sus pecados pasados en contra de usted? Imagínese si eso sucedería. Él no lo hace. Tercero, muy importante, no hable con otros acerca del problema. Si usted perdona, quédese calladito. Calladito es más bonito, como dice el dicho. No hable con otros acerca del problema. Somos muy dados a eso. No, pues aquí re mal por lo que me hizo esta persona. No, es que tan. Y entre parejas hemos hablado de eso. En matrimonios, o sea, usted blinde a su esposo, blinde a su esposa. La familia de su esposa, o sea, su familia debe tener como un héroe a su cónyuge. Usted no puede, y está muy mal, que usted esté hablando mal sobre todo de su esposo o de su esposa. Al final usted termina perdonando. ¿Y la otra persona qué pasa? Se resiente contra eso. Lo que le hizo a mi hija. No hable con otros acerca del problema. Bueno, no hable con otros acerca del problema. Cuarto, no permita, si usted ya ha perdonado, que las ofensas perdonadas pongan una barrera o interfieran en la relación. No. Usted perdonó, usted se queda atrás, usted dejó eso atrás. Y eso no es una barrera para su relación. Cuando usted hace estos 4 compromisos, usted promete quitar cualquier barrera que impide que la relación se restaure. Puede ser difícil, pero usted tiene que tener claro que esto lo debe cumplir. Bueno, que usted se acuerde constantemente, Señor, dame la fuerza para perdonar como tú perdonas, para no acordarme yo mismo de la ofensa, para no colocar una barrera, para no sacárselo en cara, para no hablar con otros acerca de eso. Si esas 4 aspectos suceden, usted empieza a notar, mi corazón está limpio. Mi corazón está limpio. Ese es el objetivo. Si una persona se hace llamar seguidor de Cristo y conoce la manera como Dios quiere que perdone, no queda otra opción que perdonar, como Él lo hizo con nosotros. El cristiano no tiene excusa para no buscar la reconciliación de una relación rota. No tiene excusa. No tiene excusa para no perdonar. Mire este texto, Lucas 17, 3 y 4. Lucas 17, 3 y 4. Dice así Lucas 17 del 3 al 4. Dice, mirad por vosotros mismos. Si tu hermano pecare contra ti, repréndele. Y si se arrepiente, perdónale. Y si 7 veces al día pecare contra ti, y 7 veces al día volviera a ti diciendo, me arrepiento, perdona. El final del versículo 3 dice, y si se arrepiente, siempre, escúcheme bien, el arrepentimiento de la persona debe estar en la mente cuando se corrige el pecado. Puede que esto tome tiempo para comprobar que el arrepentimiento es verdadero, ¿cierto? Pero sin arrepentimiento,
una relación es difícilmente restaurada. Sin arrepentimiento una relación es difícil que una relación se restaure, es imposible. Y si hay arrepentimiento, según lo que dice el texto, nuestro deber como quienes han recibido el perdón de Dios es ¿qué? Perdonar. Ahí la palabra perdónalo es un mandato que el Señor Jesús da a los creyentes. No hay razón para no perdonar la ofensa cometida. El creyente estaría pecando cuando no perdona, si hay arrepentimiento. Este perdón del que Jesús está hablando no tiene límites además, porque dice que si hasta 7 veces al día, eso no significa que la persona pegue contra usted 7 veces y solamente 7 veces usted lo va a perdonar. O sea, es tonto pensar que una persona va a pecar contra usted 7 veces el mismo pecado. Por eso esto significa de manera ilimitada. Usted tiene que perdonar de manera ilimitada cuando hay arrepentimiento. Ahora, seguramente se lo ha estado preguntando, pero ¿y si no hay arrepentimiento, qué pasa? Igual, hay resentimiento. Muy bien. Igual usted tiene que perdonar. Igual usted tiene que perdonar. Puede que la relación no se restaura, pero usted tiene que perdonar. Ay, ¿de dónde saca eso? Marcos 11:25. Marcos 11:25. Mire lo que dice ahí. Marcos 11:25 dice: y cuando estéis orando, perdonad si tenéis algo contra alguno, para que también vuestro Padre que está en los cielos os perdone a vosotros vuestras ofensas. Aquí el Señor que nos manda a perdonar, ¿cierto? Y esto debe realizarse ¿cuándo? Cuando la persona está ¿qué? Orando. No hay necesidad de buscar a la otra persona, de confrontación, de arrepentimiento por parte del ofensor. Este tipo de perdón es unilateral o incondicional. Este perdón, o más bien, en este tipo de perdón, el resultado espiritual sucede directamente en el corazón de quien está perdonando, de la persona ofendida. Y déjeme decirle, y seguramente usted va a afirmarlo, que esto puede pasar en ocasiones en donde hay relaciones inevitables. ¿Como cuáles? Como en la familia, como en el trabajo o en otro tipo de ambientes, donde una persona ofende a otra continuamente sin siquiera saber que lo hizo o sin importarle. Eso va a pasar. O también sucede cuando una persona peca contra otra y aunque el ofensor sabe que se equivocó, nunca se arrepiente. ¿Qué tiene que hacer usted? Si esa persona nunca se arrepiente y no hace nada para restaurar la relación, es como si no hubiera pasado nada. Seguramente le ha sucedido, ¿no? ¿Qué tiene que hacer el ofendido? Perdonar. Perdonar en su corazón. Pedirle al Señor no guardar resentimiento contra esa persona. No meditar en la ofensa. No utilizar la ofensa cometida contra otra persona. No hablar con otros acerca del problema. Tienes que perdonar. Tienes que perdonar. Puede que en estos casos usted tenga que poner distancia si puede. Porque si no hay verdadero arrepentimiento, si esa relación lo está dañando, lo está afectando de alguna manera, eso nunca se va a poder solucionar bien si no hay arrepentimiento de parte de la otra persona. Pero usted, su parte es que usted debe tener la conciencia tranquila delante de Dios de haber perdonado. Y si hay arrepentimiento, hay restauración. Debería haber restauración. Mire, la responsabilidad del perdón con Dios, la responsabilidad del perdón hacia otros es con quién en primer lugar, ya lo dije, con Dios, con Dios, con Dios. En cualquier circunstancia deberíamos perdonar. Y lo hacemos porque estamos llamados a tener una actitud como la de Cristo. El creyente debe perdonar a otro de manera ilimitada. ¿Por qué? Porque Cristo ya lo perdonó de la condenación eterna. Ya lo perdonó de la condenación eterna. Hermanos, esta oración, esta pequeña oración, perdónanos nuestras deudas, como también nosotros perdonamos a nuestros deudores, nos muestra que somos pecadores en primer lugar. Nos muestra que necesitamos concesiones diarias de perdón en nuestra vida. Nos enseña
a mantener un hábito continuo de confesión ante el trono de la gracia y un hábito continuo de buscar misericordia y perdón de Dios. Esta pequeña oración condena todo fariseísmo, todo legalismo, toda autojustificación al pensar que podemos pedir el perdón de Dios y tener una actitud de resentimiento contra otros. No, no podemos. Recuerda esto siempre, que si oras estas palabras mientras albergas un espíritu que no perdona, en realidad estás pidiéndole a Dios que no te perdone. Y no puedes vivir sin el perdón de Dios. No puedes vivir sin el perdón de Dios. Que nunca se nos olvide que necesitamos lavarnos diariamente. Y ver en primer lugar la enormidad de nuestra ofensa contra Dios, porque eso es lo que nos mantendrá con una actitud de misericordia y perdón hacia quienes nos hacen daño. Que no le pase lo del hombre de la ilustración al principio, de Job, sino que usted siempre tenga un corazón perdonador. Y que si usted sabe que tiene algún tipo de situación en este momento en su vida, contra un familiar, contra una persona en el trabajo, contra un amigo, es su deber hacer todo lo posible por restaurar la relación. Ya sea que usted haya ofendido o que usted sea el ofensor. Es su deber delante de Dios. Es su deber para dar testimonio. A veces sucede que la persona murió. ¿Qué hacemos en ese caso? Le pedimos a Dios sinceramente perdón por eso que hicimos o por eso que no hicimos. Y confiamos en el perdón de Dios hacia nosotros. Y ahí estamos tranquilos. Pero si la persona vive, es su obligación buscar solucionar estas situaciones. Bueno, y así usted puede orar libremente y pedirle al Señor tranquilamente: Señor, perdóname. Y confiar que si nos arrepentimos y si confesamos, el Señor nos perdona y nos limpia de toda maldad. Amén. Oremos. Señor, te damos gracias por este día y por tu palabra que es tan clara. Por tu palabra que es como una espada. Que a veces no queremos que el mensaje sea para nosotros. A veces, Señor, hemos sido hipócritas en buscar tu perdón y en creer que lo tenemos, ese perdón que nos has dado por nuestras deudas eternas, y al mismo tiempo pensar que tenemos el derecho de no perdonar a otros. Señor, ayúdanos a luchar con ese pecado, con ese resentimiento, esas ganas de vengarnos. Ayúdanos, Señor, a dejar, como dice tu palabra, toda venganza a ti, al único juez justo que puede lidiar correctamente con cualquier tipo de pecado que sucede en el mundo. Señor, que nosotros podamos ver en la oración este precioso recurso para entrar confiadamente al trono de la gracia y pedirte perdón. Que nosotros podamos examinar esas deudas que tenemos hacia ti y podamos ver que tu luz, Señor, nos ilumine y que cada día, mi Dios, podamos ver más lo que te desagrada, porque eso muestra que cada día tu luz alumbra más en nuestra vida. Te damos gracias, mi Señor Jesucristo, porque de verdad que es tu palabra la que hace la obra en nosotros. Guárdanos y cuídanos y ayúdanos a entender que esta petición nunca debe faltar en nuestras oraciones. En tu nombre hemos orado, mi Señor Jesús. Amén.